Bien, vamos a continuar con la siguiente área de conocimiento, que es la gestión de los costos del proyecto. Básicamente esta área de conocimiento trata de asegurar que se estima el presupuesto para la ejecución del proyecto. De esta manera tenemos que asegurar que todo el alcance del proyecto tiene un presupuesto asignado para su elaboración y que en la medida que el proyecto progrese debemos mantener el progreso del costo dentro de sus líneas bases. Entonces vamos a ver cuáles son esos procesos que corresponden a la gestión de costos del proyecto. En principio son cuatro procesos. Hay que planificar la gestión del costo. Vamos a ver de qué se trata eso. Vamos a hacer la estimación propiamente de los costos del proyecto con base a, en principio, la estructura desagregada de trabajo y todos los costos que están involucrados en el proyecto. Son costos no solamente de materiales y recursos, es también de temas de riesgos, temas de comunicación, temas de calidad. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero es importante estimar los costos del proyecto con base a todo lo que involucra las áreas de conocimiento. El siguiente proceso tiene que ver con determinar el presupuesto, que básicamente es sumar los costos de los entregables y de la gestión del proyecto. Es solamente sumar y entender que ese presupuesto tiene un consumo en el tiempo y veremos cómo se establece entonces una curva de progreso financiero que se va a convertir en nuestra línea base y contra el cual vamos a medir el desempeño del proyecto. Y después hablamos del control. El control, como todos los controles de todos los procesos que hemos visto antes, básicamente es comparar real versus plan. Cuando eso ocurre, es posible que exista una diferencia y esa diferencia hay que identificar la causa de la diferencia y corregirla. De eso trata este proceso de control de costos, que es igual a los procesos de todas las áreas de conocimiento. Entonces, los procesos, ahora un poco más detalle, hablamos de la eh, planificar la gestión del costo. Básicamente son los procesos para establecer las políticas, procedimientos y documentación para la planificación, gestión y control del costo del proyecto. Vamos a estimar los costos, que es desarrollar una aproximación monetaria para completar las actividades. Y vamos a determinar el presupuesto, que es el costo de todas las actividades del proyecto para establecer la línea base. Y el proceso de control básicamente es monitorear el estatus del proyecto, actualizar el presupuesto y controlar los cambios a la línea base. Eso lo vamos a hacer con el método del valor ganado que vamos a ver en las próximas láminas. Como en todas las áreas de conocimiento, prácticamente todas arrancan con el proceso de planificación. Solamente una no arranca con el proceso de planificación, que es la gestión de los interesados, cuyo primer proceso es identificar a los interesados y con eso ya claro, entonces uno hace un plan. No puedo planificar una estrategia con un individuo que no sé quién es. En el resto de los 9 áreas de conocimiento, todas arrancan con un plan. Básicamente, planificar la gestión de costos es el proceso de definir cómo se han de estimar, presupuestar, gestionar, monitorear y controlar los costos del proyecto. El beneficio clave de este proceso es que proporciona guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costos del proyecto a lo largo del mismo. La salida del plan de gestión del costo es un plan de gestión del costo, es un documento que uno dice, bueno, yo voy a hacer la estimación de esta forma, la voy a hacer con esta frecuencia, voy a calcular estos indicadores, se los voy a entregar a estas personas. Eso es lo que es el plan de gestión del costo y las herramientas se basan en el juicio experto, análisis de datos, es decir, qué vamos a hacer para asegurarnos de que el costo lo vamos a medir periódicamente y poder establecer una medición o tendencia del desempeño y generar un informe que después le dirá a la empresa que pague las facturas o que administre los costos o pague los contratos o haga lo que sea que tenga que hacer según el plan para mantener el proyecto dentro de su presupuesto. Es importante recordar que gestionamos costos, no precios de... a ver,
Costo es lo que yo pago por algo, precio es a lo que yo vendo algo. La diferencia entre el precio y el costo es la utilidad. Aquí la utilidad no aparece, solamente aparece lo que cuesta hacer las tareas, no la utilidad. El precio en el cual un proveedor vende un producto no es parte de la gestión de costos, es costos lo que vamos a analizar. Y las entradas a este plan de gestión de costos, bueno, es el acta de constitución del proyecto, donde ahí tenemos un primer presupuesto preaprobado. Hay un plan para la dirección del proyecto, que es el plan para la gestión de cronograma y la gestión de riesgos, y como siempre, factores ambientales que hay dentro de la empresa, infraestructuras, servicios, hardware, software, áreas del negocio y también los factores ambientales externos a la empresa, que son la economía, los temas legales, temas políticos, temas comerciales, son parte también entonces de los factores ambientales que hay que considerar en el proyecto. Y después tenemos los activos de los procesos de la organización que tienen que ver con información histórica, procesos, procedimientos, políticas. Y aquí es donde uno se percata de que el tema de costos está relacionado con diferentes áreas del negocio de la empresa, sobre todo la parte de finanzas o la parte de adquisiciones, que son los que van a comprar productos o servicios. Esto es importante tenerlo claro al comienzo de la planificación del costo del proyecto. Este plan debe tener escrito cómo se va a realizar la planificación del costo, cómo se va a gestionar la línea base y cómo se van a gestionar las variaciones. Dicho plan incluye especificaciones de cómo los estimados serán obtenidos, nivel de precisión, formato de reportes, reglas de medición del desempeño, si vamos a usar el valor ganado o no, por ejemplo, inclusión de costos directos o indirectos. Importante estos tipos de costos porque a la hora de disminuir el costo de un proyecto nos basamos justamente en estos tipos de costos, directos o indirectos, o fijos o variables. Realmente nos enfocamos en los directos y en los variables. Los otros normalmente no impactan de manera importante el proyecto. Claro que pueden disminuirse, pero realmente el impacto está en los costos directos y los costos variables. Habrá umbrales, límites, rangos. Recordamos que el umbral es un valor a partir del cual nos comportamos distintos. Son estos indicadores gráficos que pasan de verde a amarillo una vez que la variación ha pasado un umbral, es decir, un valor. Y cuando el indicador cambia de color, cambia nuestra forma de trabajo. Habrá procedimientos de cambio, habrá roles que cada individuo tendrá que ejecutar dentro del proyecto y cómo se van a realizar los estimados. De eso se trata entonces, hacer un documento que diga el plan de la gestión del costo. Las salidas de este proceso de planificación son, bueno, las unidades en las que vamos a medir el progreso del producto del proyecto, el nivel de precisión o grado de redondeo. Es importante entender que estos indicadores tienen decimales y es importante la cantidad de decimales, sobre todo cuando el presupuesto del proyecto es muy alto. El nivel de exactitud, el umbral, valor acordado de variación permitida, normalmente apoyada o soportada por las reservas, reglas de medición del desempeño, cuando vamos a considerar el costo consumido por hitos, por porcentaje completado, qué fórmulas vamos a utilizar y cómo vamos a estimar el presupuesto al final del proyecto, el Estimate at Completion. Este es un indicador extremadamente importante porque cada vez que doy un estatus, yo debería poder predecir con cuánto dinero voy a culminar el proyecto. Y si esa cantidad de dinero coincide con el presupuesto o está en una variación dentro de los límites establecidos con base en las reservas, entonces las cosas estarían más o menos según lo esperado. Pero es posible que ese estimado a completación exceda entonces los límites, los umbrales, y bueno, ahí comienza a haber problemas importantes. ¿Cuáles son los formatos que vamos a utilizar? De ahí hablamos de lo que son los activos de los procesos de la organización. Hablamos de descripción de los procesos de la gestión de costos, que normalmente son propios de la empresa, y otros detalles en el caso de que exista algún financiamiento o algún tipo de cambio en el presupuesto del proyecto.
Esto es lo que debe quedar entonces bien explicado, lo más detallado posible en el plan de gestión del costo. Algunas consideraciones acerca de la estimación de costos son las siguientes. En principio se basa en la estructura desagregada de trabajo. Es importante comprender que sin la estructura desagregada de trabajo, la consideración de los entregables pudiera quedar incompleta. Es decir, todo proyecto debe tener una estructura desagregada de trabajo en donde se describen los productos que se van a entregar al cliente, productos al final de una fase o productos intermedios de fase. Recuerden que lo que no está en la estructura desagregada de trabajo no está en el proyecto. De tal manera que debemos tener una estructura desagregada de trabajo completa, validada y aprobada por el cliente, y ahí vamos a encontrar todos los productos que deben ser entregados. Por otro lado, la estimación la hace la persona que realizará el trabajo. Bueno, cuando sea factible, la mejor forma de estimación es tener claro, bueno, ya yo sé quién la va a hacer, el individuo está asignado a la actividad, sé qué habilidades tiene, sé cuánto va a cobrar, sé cuál es el servicio que presta, de tal manera que en ese sentido esa es una buena práctica. Siempre es necesaria información histórica porque habrá tareas similares que se han hecho en el pasado y que han tenido un costo. Y uno pudiera decir, bueno, si esto fue lo que me costó hace un año, este producto, este servicio, el costo al día de hoy será el mismo más la inflación, por ejemplo. Esa sería en una condición normal de mercado. Partimos de que la línea base solo cambian si se aprueban dichos cambios. Recuerden que el gerente no tiene potestad para cambiar ninguna línea base. Mientras más pequeño el producto que uno describe en la estructura desagregada de trabajo, es más preciso el estimado, de tal manera que es una buena práctica llegar a un nivel razonablemente bajo de productos en la estructura desagregada de trabajo sin exceder ese detalle, de tal manera que cuando podamos identificar razonablemente el tiempo, el costo, el alcance, los recursos, los materiales y los servicios, ahí pudiéramos dejar de desagregar. Cuando nos encontramos que el producto está a muy alto nivel, que la descripción suele ser un poco amplia o ambigua, da la impresión de que hace falta seguir desagregando ese producto. Y calcular periódicamente lo que falta por consumir para llegar al presupuesto del proyecto o al valor que hemos identificado con el cual va a culminar el proyecto, el valor del presupuesto, porque el presupuesto en la línea base no cambia nunca, pero dependiendo del desempeño, esa estimación de presupuesto al final del proyecto puede cambiar. Hablamos también de que hay unas estimaciones por orden de magnitud, es decir, el proyecto está por el orden de los 20 millones, 30 millones. Entonces, se habla de órdenes de magnitud cuando hacemos estimaciones análogas y paramétricas. En ambas formas de estimaciones hay rangos de posible incertidumbre de cumplimiento del proyecto. La otra forma de estimación, que es ascendente, es la más detallada, ya que parte de los paquetes de trabajo, y aún así, a pesar de tener muy detallada la información, también hay un rango que, si bien es el menor, tenemos que aprender a gestionar esa variación para que no impacte el presupuesto del proyecto, y está entre 5 y 10%. Algunos costos a ser estimados en la planificación del proyecto son los costos de la calidad y los costos de riesgos. La calidad cuesta plata, no solo porque se produce, también por lo que no se produce, por las fallas, los desperdicios, todo eso implica costos. Los riesgos consumen una cantidad importante de dinero. La gestión del proyecto también es importante, es costosa la gestión del dinero, la gestión del proyecto. Están los costos de las tareas, costos de capacitación, espacio físico, oficinas, materiales, equipos y servicios, costo de financiación del proyecto. En fin, es importante entender que no solamente con la estructura desagregada de trabajo puedo identificar el costo del proyecto. Hay costos que se van a ir identificando en la medida que el plan va avanzando, el plan de calidad, el plan de comunicación, el plan de riesgo, el plan de procura, los contratos también consumen una cantidad importante de presupuesto. De tal manera que
yo solo tendré claro el costo estimado del proyecto cuando tenga todo el plan elaborado. Y mucho antes de aprobarse debemos hacer una revisión completa de cuáles costos pudieran estar quedando por fuera. Eso es importante tenerlo en cuenta. Los tipos de estimación, como los he comentado, hablamos de estimación análoga, valores o atributos de proyectos anteriores, es decir, yo puedo estimar una actividad o un entregable que costó 1 millón y entonces ahora cuesta 1 millón. A alto nivel, es decir, no tengo detalles de ese producto y es posible que esa sea una estimación válida porque a lo mejor no tengo información, no la voy a tener o no tengo la capacidad para detallarla y esa es una estimación que puede ser válida, aunque recordamos que si bien es válida, es la que tiene un rango de variación más grande. Tenemos la estimación paramétrica basada en temas de estadística de datos históricos, por ejemplo, metros cuadrados, hora hombre, aplica para todo el proyecto o de forma parcial. Es importante entender que cuando yo tengo un proyecto, yo puedo usar todas estas formas de estimación, análoga, paramétrica y la que sigue es estimación ascendente, que es, como les comenté, estimación de los componentes de trabajo en el mayor detalle posible, es decir, el paquete de trabajo. También tenemos la estimación con base a 3 valores, valor optimista, el más probable y el pesimista, y hablamos entonces de que hay un costo de la actividad con base a una distribución triangular, que básicamente es un promedio, es el optimista más el más probable, más el pesimista entre 3, entre 3 porque son 3 valores que estamos dividiendo, es un promedio. La otra forma de estimación con base a 3 valores es con base a una distribución beta, que es el valor optimista más 4 veces el más probable, más el pesimista entre 6. Bueno, porque ahora son 6 valores lo que estamos dividiendo. Y aquí esta forma de distribución beta hace énfasis en el valor más probable. Recordamos que beta es una curva de distribución de probabilidades que está sesgada a uno de los extremos, que en este caso los extremos son el valor optimista y el valor pesimista. Es decir, como decir, bueno, yo voy a pintar una habitación, me puedo tardar 5 días. Ese sería el más probable. Pero ¿qué pasa si hay cosas que pueden impactar y va a salir mal? Bueno, yo voy a decir que me tardo 8 días. Eso es un valor pesimista, el más probable es 5. Y si todo sale más o menos bien, entonces yo tardo en pintar 3 días. Entonces 3, 5 y 8, el valor más probable tiene una tendencia hacia el lado optimista. Claro, ciertamente las distribuciones beta pueden comportarse como uno normal cuando el más probable está en todo el medio de los valores optimistas y pesimistas. Y todo esto es lo que uno considera a la hora de estimar las actividades del proyecto. Por otro lado, hablamos de que estas técnicas de estimación análoga, es a la altura del proyecto o productos a muy alto nivel, paramétrica a productos intermedios entre el más alto nivel y los más detallados, y la estimación ascendente parte de la estimación de los productos desagregados en sus paquetes de trabajo. Esa es la práctica, estas son las formas de estimación eh, que se utilizan para estimar actividades en el proyecto. Hablamos entonces de que estos tipos de estimación por análogo y paramétrico, hablamos que son órdenes de magnitud y que ascendente se conoce en la literatura como estimación definitiva porque ya hemos llegado al nivel más bajo de la estructura desagregada de trabajo, así que no hay más detalle posible para identificar el costo de una entregable. Una especie de revisión o de lista de chequeo para saber si tenemos un buen estimado. En principio partimos de que tenemos que tener clara la tarea. La estimación incluye reglas, premisas, características. Sería bueno una amplia participación de los interesados que participan en la elaboración del entregable. ¿Qué datos tenemos disponibles? ¿Qué tan actualizados están? ¿Cómo está el mercado con respecto a estos datos? Que hayamos utilizado la estructura desagregada de trabajo,
que tengamos claro qué cosas están desconocidas a la hora de estimar. Es posible que los costos estén desactualizados y no haya información reciente, y considerarla puede tardar un tiempo importante, así que podemos decir, bueno, qué es el precio más inflación, por ejemplo. Bueno, hasta el tema de inflación, reconocer los costos excluidos y asegurarse de que estos presupuestos son aprobados por personas independientes para que no haya sesgos o desviaciones de individuos que tienen una forma particular de ver la estimación del costo, y después la revisión de estimados por cambios importantes, porque los estimados van a surgir, pero las variaciones van a surgir. Y esto es una característica de un buen estimado con base al estándar de estimación. Es importante entonces considerar estas cosas si queremos hacer un buen estimado. En el caso de los órdenes de magnitud, cuando hablamos de análogo, podemos leer en la literatura que podemos quedarnos en 25% o exceder al 75%. Claro, esta estimación se hace al comienzo del proyecto con una forma de estimación a alto nivel porque no tenemos detalle. Hablamos de presupuesto estimado usando ya durante la planificación. Lo más seguro es que estemos usando una mezcla de estimación paramétrica con algunas ascendentes. Podemos quedarnos cortos en 10% o exceder en 25%, y el estimado definitivo, con base a la definición más clara posible del alcance del proyecto, puede quedarse entre menos 5%, o sea, quedarme corto en 5% o excederse en 10%. Estas son cifras que aparecen en la literatura. Tal vez, aún siendo la estimación del costo de manera definitiva, con base a los paquetes de trabajo, hay un nivel de incertidumbre importante. Uno puede encontrar que los proyectos con frecuencia asignan como contingencia fondos de reserva de la gerencia un 10%. Eso puede ser razonable, y eso es lo que se llama en alguna literatura la heurística, la estimación con base a la experiencia, que bueno, suele ser buena cuando uno ha tenido experiencia, la utiliza y la actualiza con frecuencia. Podemos considerar algunas etapas en el ciclo de vida de la estimación. En principio, yo tengo que prepararme para estimar, es decir, si voy a estimar el costo de alguna obra civil o proyecto, yo debo decir, bueno, qué actividades voy a usar, qué técnicas voy a usar, qué equipo, con qué personas voy a contar, cuáles son los expertos, qué información o conocimiento tienen acerca de este proceso de estimación, y tener claro lo que no sé y qué información me falta para preparar ese estimado. Bueno, con todo eso claro, yo voy a hacer esa estimación. Esa estimación me va a decir ya cuál es el valor o el costo del proyecto, y ahora vamos a velar porque en la ejecución que ese costo se mantenga. Pero es importante entender que durante el ciclo de vida del proyecto yo debería mejorar los estimados. Una pequeña reflexión en este sentido es la siguiente. Cuando yo digo que algo tiene un costo de 1000, es posible que ese costo no sea ni el optimista ni el pesimista, sino un valor intermedio. De tal manera que ciertamente siempre puede ser más barato. Entonces, si yo sé que puede ser más barato, mi actividad como gerente de proyecto debe ser buscar formas más baratas de hacer las cosas, y no decir, mira, el producto cuesta 1000 y yo voy a hacer que se ejecute y consuma 1000. No, porque yo ciertamente estoy consciente de que puede haber productos más baratos, solamente utilicé un valor de referencia para calcular el presupuesto, y entonces debería buscar formas más baratas de hacer las cosas. Por eso es que el cuarto proceso dice mejorar las estimaciones. Yo siempre puedo hacer las cosas de manera más eficiente y las puedo hacer más baratas, y eso es lo que debo hacer. Esa es mi labor como gerente de proyecto. Entonces partimos de que cuando yo preparo los estimados, estoy en el inicio y la planificación del proyecto. Yo voy a crear los estimados y estoy en el inicio, en la planificación y parte de la ejecución, y gerenciar los estimados, es decir, asegurarme de que se cumplan, lo hago durante todo el ciclo de vida, y mejorarlos también lo hago durante todo el ciclo de vida. Esto es un gráfico que uno puede leer en el estándar de estimación establecido por el PMI. Estos gráficos no están
en el PMBOK. Finalmente, en este proceso de estimación de costos, debo, como había dicho al principio, tener claro cómo voy a medir ese producto para poder asociarle el costo respectivo, cuál es el nivel de precisión o grado de redondeo, el nivel de exactitud, los enlaces con los procesos de la organización, bueno, básicamente con finanzas, cuáles son los umbrales de control que me permiten tener claridad de cómo debo comportarme dependiendo de las desviaciones, reglas para medir el desempeño. Podemos sugerir o recomendar que usamos el método del valor ganado, que lo vamos a ver en unos momentos, y cuál es el formato de esos informes. Eso es lo que sale de la estimación del costo para eventualmente tener la línea base y prepararnos para el control respectivo del costo del proyecto.